temporada electoral fue sin duda sui generis. Más que en el hecho mismo del ejercicio electoral, sobre todo en los resultados. Y aquí nos reunimos para analizar lo que fue el día D. La oposición se estableció un día D, como en estas intermedias, de forma de que pudiéramos encontrar nosotros un punto de inflexión, una estabilización de balances con el Ejecutivo. Entonces, encontramos que hay un sinnúmero de interpretaciones de los resultados, pero nosotros queremos más allá de la interpretación de los números estadísticos, la representación en terreno y en ideas de lo que representa esto. Tengo el honor de que nos acompañen en la Resistencia Stream. Vamos a pasarlos por edades. Primeramente al más chamaco, el maestro Manuel Díaz. ¿Cómo estás? No, yo creo que soy el más viejito, pero con mucho entusiasmo. Muy bien, muy contento. Vas a patrocinar unos mezcales, por eso lo estamos haciendo tan generosamente para ti. No, muchas gracias. Me siento extremadamente honrado y pequeño ante estas dos grandes personalidades que nos acompañan. Un verdadero privilegio que no me la creo. Gracias. El señor Carlos López Jones. Muchísimas gracias a todos. Pues como siempre, un honor compartir micrófonos con ustedes. Pues vamos a platicar un rato de qué fue lo que vimos en las elecciones. Se habla mucho de que hay una polaridad entre dos visiones de lo que pasó, que hay un encono. Yo soy de la Ciudad de México, aquí nací, aquí vivo, y yo les puedo decir que no hay un encono. Lo que yo vi es dos visiones de lo que quieren los ciudadanos a futuro para México. Por un lado, hay una cantidad de ciudadanos que dicen no queremos más cambios, y por otro lado hay una cantidad de ciudadanos que dicen yo quiero mantener mis privilegios, esos privilegios, esos apoyos que me da el gobierno. ¿Por qué para unos es importante el privilegio y por qué para los otros no lo es tanto? Pues es básicamente un tema de ingresos. Quienes viven de un lado de la ciudad tienen que pagar alrededor de 20,000, 30,000 pesos de tan solo de renta. En consecuencia, cuando tú les ofreces 3,000 pesos, pues no es nada. Entonces dices, no, espérame, yo prefiero que ya no pasen nuevas leyes. Se habló mucho de un impuesto a las herencias antes de las elecciones y la gente dijo, yo ya no quiero más leyes, no quiero más cambios. Del otro lado, tienes personas que ganan entre 8, 10,000, 12,000 pesos y cuando reciben un apoyo de 3, 4, 5,000 pesos, pues estás hablando del 30, del 40, del 50% de sus ingresos en muchas ocasiones y efectivamente les dijeron, oye, si no gana Morena vas a perder tus apoyos. Entonces, para alguien perder sus apoyos 50%, pues efectivamente es muchísimo dinero, es una gran parte de su ingreso y decidieron votar para mantener esos apoyos. Entonces, yo lo que diría es, no vivimos peleados los unos con los otros, vivimos con una decisión diferente de qué queremos hacia el futuro y recordarle a Morena, esto es muy importante, que el primero que dio apoyos fue el PRI y no le funcionó. Después los dio el PAN y tampoco le funcionaron. A Morena tampoco le van a funcionar, es decir, la gente en 2024, si el PRI o el PAN le dice, yo voy a mantenerte los apoyos, la gente se va a ir con aquel que ellos piensen que va a ganar. Y eso es una de las grandes lecciones de estas elecciones. Muchas gracias. Oye, pues estás bateando de hit, nada más entraste. Bueno, aquí tenemos a Raimundo Tenorio. Estoy oyendo cada rato algunas reseñas políticas y de la parte financiera y mencionan muchísimo la palabra austericidio. Y la semana pasada me enteré que Raimundo Tenorio fue quien acuñó ese término, que posiblemente en la RAE lo van a acuñar como parte de nuestro vocabulario. Maestro Raimundo Tenorio, no. Caray, bueno, pues más que haber acuñado la palabra, es una composición de dos palabras, que es la austeridad misma, que significa, en términos de presupuesto público, quitarle recursos a un ramo administrativo para dárselo a otro, malentendido muchas veces como ahorros. Es quitarle presupuesto simplemente de los ciudadanos de un cajón para llevarlo a otro lugar. Y la segunda parte de esta palabra de austericidio tiene que ver con la palabra de homicidio. Y yo la ubiqué en términos del homicidio imprudencial. Es decir, porque la austeridad ha significado no solamente en términos de malos servicios, un deterioro en el bienestar para los ciudadanos, también homicidio imprudencial, que tiene que ver con aquellas acciones u omisiones que provocan
la pérdida de bienestar y la pérdida de vidas humanas. Entonces, esa es la composición de la palabra austericidio. Y bueno, aquí, para ubicarnos en el tema de esta sesión, quiero decirles que, bueno, pues eran tan esperadas estas elecciones, resultado de casi 3 años de un discurso propagandístico de una llamada transformación, que lo único que hizo en estos 3 años fue justamente mover conciencias. El peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. Y eso quedó demostrado en las diversas procesos de elecciones que perdió y que obviamente él no reconoció. Pero el peor enemigo de Andrés Manuel es él mismo. Y entonces, bueno, como se ha dedicado estos casi 3 años a seguir intentando este proceso de enamoramiento con el electorado a base de 80 mentiras por día, con sus mañaneras, a base de construir una acción de gobierno basada en una ideología centrada en el pasado, sin atreverse a ver hacia el futuro, con una composición de un gabinete ideológicamente afín, pero también a la vez corrupto, porque hay corrupción desde el momento en que hay un cuerpo de gobierno que acepta puestos y se designan puestos sin que esas personas conozcan de las actividades administrativas o científicas las que vayan a desarrollar. Bueno, pues entonces poco a poco se fueron moviendo estas conciencias que él denosta y dice que son intelectuales orgánicos y clases medias y medias altas, etcétera. Se empezó a mover esto justamente con el resultado de todas las acciones del presupuesto de Andrés Manuel, en lo que la austeridad empezó a afectar el bienestar de las personas. Y entonces ahí, en estos casi 3 años, hemos transitado desde la cancelación de recursos para actividades de deporte, de ciencia, de cine, obviamente de salud, de tecnología, y además el haber también transitado por una llamada contrarreforma educativa que en 3 años nada más no ha pintado para nada, y que al contrario los maestros ya le tomaron la medida, ¿verdad?, también al movimiento de Andrés Manuel para llevarle la contra, cuando él pensaba que con la contrarreforma educativa iba a agregar, pues obviamente, electorado a su base. Entonces, en esta primera ronda yo quisiera poner esto de telón de fondo. ¿Qué precedió a lo que fue el día D? Pues un voto de castigo. Y un voto de castigo que provino justamente de todas estas acciones y esta incontinencia verbal incluso de Andrés Manuel, en donde también atravesamos desde aquellos calificativos de que las masacres le daban risa cuando lo encabezó en una portada Reforma, cuando el fracaso en Culiacán con la liberación y negociación del narcotraficante hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, cuando atravesamos también por la pandemia, el pésimo manejo de la pandemia. A mí me parece que debe estar justamente allí, en el balance que él quiere tapar justamente con su discurso propagandístico de que este manejo que se hizo de la pandemia inédita, pues obviamente causó los estragos en las vidas de muchas personas. Así que yo por eso en esta primera parte quiero mencionar esto, qué es lo que precedió al día D, y luego ya ahorita, si quieren, en una segunda parte puedo hablar ya de lo que es el post-elecciones. Yo quiero dar un poquito de contexto más allá de lo que acaban de decir, y creo estoy de acuerdo en muchas cosas. Creo que Andrés Manuel en su retórica ha sido muy exitoso en sus lagunas mentales, ha doblegado a partidos políticos y se vio. A mí cuando me dicen que Morena ganó los estados, la realidad es que si uno analiza la estructura a fondo de estos estados, pues fueron estructuras priistas que se voltearon a Morena y se vertieron en acuerdos que se presionan vía judicial, muchos de ellos. Por eso ganaron muchos estados. En la ciudad, quiero dividir rápidamente en 2 partes. Una, es cierto lo de los programas sociales, que la gente vivió de ellos, especialmente durante la pandemia. Yo creo que mantuvieron mucha paz social el atender o el mal atender la pobreza. Obviamente entre nosotros ninguno va a estar de acuerdo que la pobreza se combate, e históricamente se ha demostrado que no se combate con programas sociales.
Pero en una pandemia quiero argumentar que le sirvieron mucho estos programas sociales para mantener cierta paz y cierta estabilidad, sobre todo durante los meses más duros que tuvimos que guardarnos. La respuesta yo creo que fue contundente. No quiero decir que de las clases medias, porque creo que en muchos lados también votaron en contra de la Cuarta Transformación. Mucha gente se desilusionó, tuvieron 14 millones a nivel nacional menos de votos de los que tuvo en la presidencial. No se puede comparar la elección, yo lo sé, pero sí hubo un voto de castigo y de descontento. Pero por otro lado, también se reafirmó que el apoyo que tiene el presidente sigue siendo bastante contundente y que ya no hemos podido y no hemos tenido la inteligencia para lograr penetrar el discurso más allá de bueno, malo, blanco y negro. Ayer me tocó debatir con gente de Morena, donde afirmaban unas mentiras, pero con una certeza de que era verdad, cuando tú les proyectabas los números en cosas tan simples como la deuda que tiene actualmente México, o cosas tan simples como los datos del mismo gobierno, ¿no? Que se los proyectaba y te decían que no eran ciertos, datos que había dado el mismísimo gobierno. Entonces creo que estas elecciones yo los llamaría un muy buen empate, muy optimista para formar verdaderamente crítica hacia la oposición. ¿Y qué tenemos que hacer diferentes para permear este discurso de que todas las culpas de todos los males, de que si aumenta el desempleo, si aumenta la pobreza, es culpa del pasado y de los mismos del pasado, aunque muchos del pasado ya estén con él? Importante, pues, resumir cómo terminan las cosas, ¿no? Obviamente Morena avanza mucho, es la primera minoría, le gana 2-1 al resto de los partidos, eso también hay que señalarlo. Y del otro lado, bueno, pues pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, para cuestiones que el presidente quisiera para uso personal, como podría pensarse en ampliar su mandato, quedarse con el INE, quedarse con otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, hay un balance ahí interesante de qué fue lo que pasó y hacia dónde debemos de ir. Me queda claro que en términos políticos, pues ya a partir del 6 de junio la plática es el tapado o la tapada. ¿Quiénes van a ser los candidatos de la oposición? Creo que queda claro que el candidato de la oposición tendrá que nacer del PAN, sin lugar a dudas, porque el PRI no es nada, Movimiento Ciudadano no tiene fuerza, entonces si quieren ganarle al posible tapado o tapada de Morena, tendrá que ser un candidato del PAN que vaya apoyado por el resto de los partidos de oposición. Creo que va a ser una situación interesante ver cómo se van moviendo las figuras políticas que puedan nacer tanto en la oposición como dentro de Morena misma. Y creo que ahora nos debemos de centrar en los grandes problemas de México. El primer gran tema es, hoy 10 de junio, el presidente nos prometió que tendríamos responsables de lo que sucedió en el metro. Y no tenemos ese dictamen. Nos lo prometieron para hoy 10 de junio. Y no está ese dictamen. Seguimos sin quimios en los hospitales. La vacunación ha bajado muchísimo el ritmo. Estábamos vacunando más o menos entre 800,000 y 1 millón de personas y esta semana bajamos a 200,000, 300,000 personas solamente. Tenemos un problema muy importante en cuanto a recaudación. Hoy el presidente se reúne con los grandes empresarios del país y les dice, confíen en mí. Ya nada más me quedan 3 reformas constitucionales y me voy. Entonces, hay un problema grave de recaudación y también promete que no va a haber nuevos impuestos en el segundo semestre del año, esta reforma fiscal, y están los primeros cambios en el gabinete importantes. Llega Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. Herrera se da un impas porque, bueno, pues su designación tendrá que ser hasta octubre o noviembre. Y, bueno, pues habrá que ver qué nuevos cambios, qué nuevos ajustes lleva a cabo el presidente en su gabinete, buscando ya cerrar su sexenio. Aquí también me parece que lo que está por venir es la reacción a nivel local. Vimos nosotros hace un año y meses, que en la llamada reunión de gobernadores hubo una escisión de un grupo importante de 10 gobernadores, en donde el principal reclamo es el federalismo fiscal. Y entonces esto no solamente enfrentó a este grupo de gobernadores con el centro, el llamado centro del país, sino que además también políticamente tuvo sus repercusiones,
porque muchos de estos gobernadores, de estos 10 gobernadores, desde su propia trinchera, por ejemplo, el de Michoacán, pues sí se tiró hasta la yugular contra el gobierno federal. El caso de Alfaro, pues en un principio lo hizo y después ya nada más anduvo con puros amagues. Y bueno, sí hay, de hecho, a nivel local, obviamente un proceso en gestación en esta segunda parte del sexenio que nos llevará hacia el año 2022 a otras elecciones también locales en algunos estados de la República. Y el poder local a mí me parece que va a significar mucho en la conformación de los grupos que se alíen a el gobierno federal, como son evidentemente los 18 gobernadores que tiene, aunque tiene mucha razón Manuel, puede haber por ahí algunos Judas, ¿no? Porque son obviamente provenientes del PRI, y también, desde luego, el propio movimiento como partido que pueda construir Morena, porque también lo que puso en evidencia este proceso de elecciones fue el fuego amigo que entre ellos tuvieron por una mala selección de candidatos, por obviamente los grupos de poder local que no pudieron hacerle frente a Mario Delgado con la organización que hubieran querido como para poder sacar a Mario Delgado antes del proceso, etcétera. Entonces, me parece que para el propio partido o Movimiento de Regeneración Nacional vendrán serias complicaciones también hacia su propio interior. Y lo que ocurra a nivel local tendrá mucho que provenir de esta alianza de PRI-PAN-PRD para que el resto de las gubernaturas que les quedan por disputar, más el horizonte de expectativas que tengan hacia el 2024, pues vamos a ver qué tan robusta está esa alianza, porque también, desde luego, hay un propio proceso de selección de candidatos locales hacia estas elecciones, les digo, que se vendrán, incluyendo la del 2023 en el Estado de México, que también es otra de las joyas de la corona, en donde a nivel local se verá ahí la fuerza que encamine a este grupo de oposición organizado entre estos tres partidos contra Morena y eventualmente en una sucesión presidencial, que me parece que ya estas elecciones del día D pues nos dan muestra de que habrá un activismo desde la presidencia, aún pasando por encima de las leyes electorales, y que bueno, pues ya tuvimos obviamente la muestra, lo va a volver a hacer, desde luego, Andrés Manuel López Obrador desde el centro, desde el púlpito que tiene todas las mañanas. Y entonces, bueno, pues ahí me parece que a nivel local es donde vamos a ver si realmente esta fuerza opositora está construida sobre bases de compromiso, no solamente político, sino también incluso de orden pragmático, es decir, de que también tengan una buena selección de candidatos, porque si no, entonces lo único que van a hacer es favorecer la fuerza de Morena. Un compañero nuestro de la resistencia VIP, Líbano Sáenz, ustedes saben que él tiene una historia que era la gran persona que hacía encuestas desde el tiempo de Cedillo, ¿no? Y él con una frase muy sabia, él comentó que el PRI perdió el día que se dio cuenta que era invencible, que fue cuando empezó a perder Baja California, cuando empezó a perder gobernaturas, y el PRI nunca supo reaccionar. Si aplicáramos esto a que Morena podría empezar a perder el día que se dio cuenta que es invencible, ya se dio cuenta en la Ciudad de México que fue invencible. López Jones, tú que eres una persona chilanga de todo corazón, qué fenómeno. La Ciudad de México, el bastión principal de la izquierda, del modernismo, que en 25 años no había perdido con la derecha algo ahí, hoy es una debacle. ¿Se dará cuenta entonces Morena que es invencible? Dejo la palabra a López Jones y hagamos la ronda de comentarios, por favor. Yo te diría que en la Ciudad de México internamente vimos dos cosas. Si continúas este muro imaginario que se pintó este 6 de junio hacia el norte, hacia el Estado de México, te das cuenta que pasa exactamente lo mismo. Es decir, las personas no votaron en contra de un gobierno local, votaron en contra de un programa federal acorde a lo que cada uno de ellos pensaba. Es decir, la gente en Huixquilucan vota a favor del PAN de manera masiva, Naucalpan, Tlanepantla, y del otro lado Nesa,
y demás, Chalco, Los Reyes, La Paz, votan a favor de Morena, ¿no? Entonces, no es tanto un tema local de decir estoy en contra de lo que ha estado haciendo la señora Claudia Sheinbaum o no. Internamente hay muchas corrientes morenistas que dicen que dentro del mismo Morena hubo mano negra. Hubo quien ya le quiere meter fuego amigo a una de las grandes corredoras hacia el 2024, que es Claudia Sheinbaum, y dijo, bueno, pues es el momento adecuado para que el presidente se dé cuenta de que ella no es la correcta rumbo a 2024, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 3 años? Creo que la oposición nos debe mucho a todos los chilangos. Yo no veo oposición en la Ciudad de México, yo no veo un programa de la oposición que diga mi propuesta de ciudad es esta, cuando deberíamos de tener un programa de ciudad. Creo que debemos, como chilangos, de seguir exigiendo una respuesta de qué fue lo que pasó con el metro. Eso es fundamental, la rendición de cuentas, el tener responsables, caiga quien caiga, no me importa, pero eso es fundamental. Me preocupa mucho lo que vimos en Tláhuac, que es pues la zona, el epicentro, la zona cero de esta tragedia, y la gente vota a favor de Morena. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras y no pasa nada. Pues entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Eso creo que es un gran tema. Hay quienes dicen que en Tláhuac ya empieza a operar el narcotráfico de manera muy importante, empiezan a operar una serie de mafias que no son de Tláhuac, y bueno, pues debemos ya de empezar a preocuparnos hacia 2024 de qué tanto está permeando el narco, porque no podemos dejar de señalar que todo el Pacífico ahora lo gobierna Morena, salvo Jalisco. Entonces, a mí me preocupa mucho. También es Morena disfrazado. ¿No? Entonces, creo que nos debe de preocupar mucho esa situación. Y bueno, pues, no sé, Manuel es expertazo en política más que un servidor. Yo lo que quiero complementar a lo que dices es, en la ciudad también, no quiero quitar mérito al gran trabajo que hizo la oposición, pero si vemos los candidatos que pusieron, el amiguismo que imperó, las propuestas para el Congreso local, pues realmente muy poco sustento de los partidos de oposición, y una mano negra de fuego amigo a través de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, que todos sabemos que controla Marcelo Ebrard, en contra de Claudia para precisamente dejarla en este ridículo ante el presidente. Estamos ante un juego político de lambisconería. O sea, el que le habla al presidente y el que le dice lo que quiere oír es generalmente el que gana en posiciones políticas. Y Claudia logró, en vez de asumir su responsabilidad del metro, despedir a la directora y fincar algunas responsabilidades, pues al final son 2 años y medio donde tú tienes 5 actas de entrega-recepción del metro y cantidad de peritajes que se han hecho, y pues pasan 2 años y no nombras a director de mantenimiento, pasa esta tragedia y nadie asume responsabilidades, y ella muy hábilmente no puede culpar a Mancera. Intentan al principio culpar a Mancera, pero cuando se dan cuenta de la relación de Mancera que tiene con Scherer, le paran un poquito y le aventan la bola a Ebrard. Ebrard, con su gran habilidad política, pues ahorita regresa el golpe apoyando con sus bases y sus redes y su operación política que tiene desde sus años priistas, apoyando un poco a la oposición, y por eso es que se logra, sin quitarle mérito a lo que dices, Carlos, de los programas asistenciales en un lado y en otro no, logra pues dejar muy mal parada a Claudia Sheinbaum en el sentido de que pierda la ciudad. Y de paso pone un pie en el Estado de México, donde Horacio Duarte está muy firme para contender, el actual director de aduanas está muy firme para contender por Morena, y deja un pie como diciendo, pues depende cómo me vaya con el dedazo y con el posicionamiento, para ver de qué lado vamos a bailar, ¿no? Muy distinto a lo que pasó en otros estados, que yo argumentaré y será el tema de otra plática. Con gusto nos vamos estado por estado, que las estructuras priistas operaron a favor de Morena. Y el narco, oye, Manuel, indiscutiblemente... ¿No ves a Delfina fuerte para No, para nada, no, en absoluto. Delfina en el Estado de México jamás lograría
conquistar el voto urbano. Es una mujer que es un discurso que no va más allá de los apoyos que le dan en las bases y las estructuras. Es Duarte el candidato de Morena, indiscutiblemente. Y tenemos ahí otro problema, que hay que decirlo. Pues ustedes confían en Del Mazo, yo no. O sea, yo creo que Del Mazo va a acomodar su impunidad y sus negocios a lo que le convenga. Y quizá lo que le convenga sea apoyar a Morena, y ahí tenemos problemas porque desafortunadamente estamos en un sistema donde los partidos a los ciudadanos nos tienen secuestrados y donde se necesita la estructura de dinero de los operadores políticos, que cualquiera que haya visto cómo opera la operación política, valga la redundancia, pues sabe que en cada cuadra hay un coordinador y en cada distrito, en cada sector hay un coordinador general que recibe dinero para la operación política del día y que se calcula que influye en las elecciones entre el 8 y el 12%, dependiendo la fuerza que tenga, pero pues que llevan a votar la gente, y si es en una ranchería, es el que te consigue las medicinas en la boticaria, el que te pone el tope en una cuadra. Y esa operación política sí depende del gobierno, estamos secuestrados por ellos. Y ahí es donde yo creo que van a jugar estas cartas de una manera muy interesante y muy particular. Si bien es cierto que ahorita en estos días de posteriores al 6 de junio hemos visto de nueva cuenta un discurso polarizador de parte de Andrés Manuel y sobre todo acusador, como acostumbra, contra los medios de comunicación, contra el poder económico, contra evidentemente sus adversarios políticos, que son los partidos políticos de oposición. A mí me parece que va a seguir exactamente igual, es decir, va a continuar con su misma línea discursiva de este enamoramiento del electorado dicharachero, y entre dicharachero y ofensas a la oposición va a intentar rescatar el trabajo que dice él no se hizo a nivel de piso en la Ciudad de México, y va a intentar desde luego también recomponer como jefe de partido, ¿de acuerdo?, a sus bases más radicales. Y esto es lo que a mí me hace temer todavía algunos capítulos muy complicados en México, porque sus bases radicales en Morena son de choque, es decir, es gente que mete las manos delincuencialmente en cualquier proceso, sea de elecciones o no lo sea. Por esa razón es que a mí me preocupa muchísimo también la percepción que la ciudadanía tenga con respecto a la seguridad en las calles, la seguridad en sus bienes, la seguridad en los negocios para las empresas. Creo que no lo hemos visto todo. El balance en materia de seguridad, y es lo que intenta obviamente Andrés Manuel tapar el sol con un dedo, es el pésimo balance en materia de seguridad a la población. Es terrible el balance, no solamente en las cifras de homicidios, obviamente producto de la delincuencia organizada, ¿no?, que parece que la delincuencia está más organizada que la policía, pero sí hay obviamente serias preocupaciones en la población en materia de seguridad. Basta revisar las encuestas que publica INEGI mensualmente en materia de seguridad en las calles, y también de la percepción que tiene la ciudadanía de creer en sus autoridades que le protegen justamente de la delincuencia. Entonces, ahí es el gran déficit, es uno de los grandes déficits en estos 3 años de la administración de Andrés Manuel en materia de seguridad pública, y ha quedado por demás evidente ante sus propias bases que protege a los delincuentes simbólicamente, ¿verdad?, con el caso de la mamá del Chapo, también la excusa que se dio para liberar a Ovidio, pero también lo que ocurre a nivel de no enfrentar al estilo de una guerra, que no quiere denominarle de esa manera, a la delincuencia. La forma en la cual está revanzando la delincuencia a nivel local a los gobiernos estatales también es preocupante, porque hay casos en los cuales los gobernadores también parece ser que no meten mucho las manos al orden en sus localidades, y esto obviamente puede ser la anomia, es decir, puede causarse un caos en las calles en las cuales pues la propia Guardia Nacional y el Ejército, como hemos visto, incluso es rebasado por el pueblo, ¿no?, que les quita las armas, que les da sus cachetadas, que los corren de las localidades. Han sido 3 años
muy, muy preocupantes en materia de seguridad pública y me parece que los que vienen son de suma importancia para poder saber a nivel local si los nuevos gobernadores de Morena van a poder con el paquete, porque ahí, aunque justamente como mencionó Manuel, en esa parte del Pacífico corren los cárteles de la droga, pues habrá que ver qué tanto esos gobernadores pueden con el paquete justamente de la delincuencia. Bueno, básicamente fue un fenómeno paradójico, porque si ustedes pueden analizar todos los, eh, pues, todos los análisis de inversión marcan a México como un país riesgoso. También se indica que la seguridad en México, en el levantamiento de INEGI, es una gran deuda. La educación, la salud, en general la pandemia, el pésimo manejo que tuvo este régimen de la pandemia, de entrada desde que llegó al poder. Sin embargo, este régimen gana, creo que 9 gobernaturas. Este régimen mal administrador se genera la suficiente capacidad para hacer, si no la mayoría absoluta, era la mayoría neta en su proporción de la bancada en donde van a pasar las reformas. Este resultado de las elecciones nos arroja que todos perdieron un poco, pero sin duda este partido en ciernes, que es Morena, tendría que darse rápidamente cuenta de que ya son un partido de veras, conformarse como tal, lo que implica desde respetar la Constitución, las leyes emanadas por ella, y sobre todo el papel formal de hacer un gobierno que sea en bien de la ciudadanía, no de los criminales, no de los amigos o socios de la campaña, sino gobernar para todos. Se está viendo que los grandes grupos internacionales de inversiones no les preocupa mucho quién gobierna los estados, porque el dólar está muy estable, no hubo problemas fuertes en los pisos de remate después de esta intermedia. Es decir, parece ser que ni fue el día D tan complicado, ni tampoco fue tan determinante los resultados que de él hubieron. Sin embargo, tras el andamiaje por atrás de nosotros, al otro día nos encontramos Saldívar moviendo lo del 10º transitorio. Hoy vemos la nominación del actual secretario de Hacienda para el Banxico, cuando hace muy poco tiempo estábamos todos jalándonos de los pelos diciendo ¿cómo es posible que van a atentar contra la autonomía del Banco de México? Y ahora de facto nos damos cuenta que el poder ejecutivo asociado con el legislativo están haciendo todo lo necesario para modificar la Constitución. Sin embargo, el presidente no se espera resultados. Sigue gobernando por decretos. Sigue mandando gente a los puestos de gran importancia. Desde que se creó la idea en 1990, aquella idea de José Ángel Gurría de que el neoliberalismo se tenía que implementar en México por lo menos durante 4 sexenios, siempre se pensó que quienes tendrían que llegar a los puestos de gran importancia tendrían que tener un gran bagaje técnico atrás de ellos. Los últimos 4 gobernadores de Banco de México tienen por lo menos 20 años de experiencia en grandes puestos. El doctor Arturo Herrera, a pesar de que tiene un doctorado en economía, no tiene ese bagaje. Lo más que tiene son sus 3 años en la Secretaría de Hacienda como subsecretario y ahora como secretario que acaba de renunciar. ¿Por qué es importante esta situación? Porque desde que se planteó el neoliberalismo en México se planteó mal. ¿A qué me refiero? Le dimos demasiado poder al presidente y eso es algo que tenemos que reflexionar todos los mexicanos sobre qué puede el presidente seleccionar y a través de qué candado se debe de seleccionar a esa persona. Los 5 integrantes de Banco de México pueden ser seleccionados por el presidente dadas las coyunturas o si alguno de ellos llegara a renunciar como pasó. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente ya seleccionó a 3, a finales de este año va a seleccionar a un 4, ya ahí asegura pues la no inconstitucionalidad de ninguna de sus reglas, por ejemplo. Pasa lo mismo con el INEGI, es el presidente otra vez el que vuelve a seleccionar, pasó lo mismo con la CRE, pasa lo mismo con todos los órganos autónomos.
¿qué es lo que tuvimos que haber hecho como sociedad? Y esto me gustaría dejarlo en la mesa como reflexión. Bueno, pues que sea la sociedad la que elija una parte importante de esos órganos. Esto es, en Banco de México son 5 los miembros de la Junta de Gobierno, pues a 1 o 2 deben de ser seleccionados por Banco de México, otro debe de ser seleccionado por la Asociación de Bancos de México y finalmente el presidente que seleccione a 1 o 2. De esa manera no le estamos dando tanto poder al presidente. Si en la Suprema Corte de Justicia tenemos a 11 ministros en el Pleno, que 3 o 4 sean seleccionados como personas de carrera dentro del mismo Poder Judicial, para que no importa qué presidente llegue, 4 sean seleccionados por ellos. 2 o 3 pueden ser de la parte académica, las barras de abogados, las universidades, y que el presidente solamente pueda seleccionar a 2 o 3, de tal manera que el presidente nunca tenga mayoría en ninguno de los organismos autónomos. Mismo caso el INEGI. De su junta de gobierno, 2 pueden ser del mismo INEGI, 1 puede ser de la parte, ¿cómo se llama?, académica, y otros 2 pueden ser ya seleccionados por el presidente, y en consecuencia el presidente, sea quien sea, del partido que sea, nunca tendrá mayoría en los órganos autónomos, y entonces sí los estamos blindando a esos órganos autónomos. Creo que ahí fallamos como sociedad cuando diseñamos hace 25 años cómo tendría que ser el andamiaje. ¿Qué me preocupa mucho para los próximos 3 años? El papel que vaya a jugar la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y el papel que vaya a jugar la Fiscalía General de la República, y lo que se viene ya el escándalo que va a ser el tema Tamaulipas y su Congreso, porque ahora sí pueden desaforar al señor gobernador. Perdón, le toca ahorita a alguien más. Déjame decirte una cosa en relación a la UIF. El actual titular de la UIF va a ser señalado, según un trascendido, como el próximo fiscal de la Auditoría Federal de la Federación. Eso creo que no lo podemos permitir. Eso es una carambola de 8 bandas para el peje. O sea que su máximo cerebro, rompedor de oposición por medio de la presión cibernética de sus cuentas, ahora va a ser el que le va a ajustar cuentas al presidente, maestro. Sí, le va a tapar cualquier hoyo que haya dejado por ahí cubierto o descubierto. No vamos a saber qué fue lo que pasó. Nada más recordarle a la audiencia que hace favor de vernos que en el primer año de gobierno, este gobierno se aventó 50,000 millones de pesos en gastos varios, sin comprobar, me los gasté y punto. Eso no puede pasar. Es increíble. Estamos hablando de 7 estafas maestras, estamos hablando de 250 estelas de luz. Y los aviones que quieras. Sí, o sea, es increíble. Increíble cómo podemos permitir 50,000 millones de pesos en gastos varios. Son 40 años de tratamientos para niños con cáncer. Y voy a comentar algunas de las cosas que dijo Carlos y obviamente no puedo coincidir más. Bueno, primero voy a empezar por el paréntesis que se hizo con Tamaulipas. Yo llevo ya más de un mes desde que Andrés Manuel recibió a Cabeza de Vaca en Los Pinos. Cualquiera que hemos estado cerca de la izquierda, cerca de Andrés Manuel, yo les recuerdo que en el 94 coordiné la campaña del PRD en Jalisco, nada más les platico por si no sabían. Andrés no lo hubiera recibido si no hubiera un pacto, ¿no? Y está más que claro en los resultados en Tamaulipas, este pacto. Así que no se preocupen por Cabeza de Vaca, el show terminó, sirvió para lo que sirvió y ya entregó el Estado. Así que pues, Palomita otra vez doblegó a un presidenciable opositor que lo estaba haciendo muy bien en su estado. La operación política, cualquiera que está cerca de Tamaulipas sabe que se movió en favor del candidato de Morena y también sabe que pues simple y sencillamente todo este ruido mediático no iba a alcanzar porque al contrario la gente estaba con su gobernador y pues qué curioso que votó en contra de su gobernador. Aquí no hay coincidencias, si lo recibió Andrés, si fue a Bucareli con la ministra Olga, es porque hubo un pacto. Y se vio muy claro, yo no tengo ninguna duda, olvídense, va a ser un hombre libre, Cabeza de Vaca, gozando su fortuna, como lo es Lozoya, como lo es Cienfuegos y como lo es Videgaray y una cantidad de delincuentes que hemos tenido a lo largo de la 4T impunes. Ahora, lo que dice Carlos creo que es fundamental.
Y el gran problema como sociedad es que seguimos apostándole a las personas y no a los procesos, instituciones y reglas. Y creo que tenemos la obligación, si ya construimos organismos o ya luchamos, y el mismo Andrés Manuel nos acompañó en muchas de estas luchas, en la construcción de organismos autónomos que fueran contrapesos. Coño, ¿por qué se nos van los pequeños detalles de discrecionalidad? ¿Por qué todavía no elegimos jueces, por ejemplo? ¿Por qué todavía no ponemos las reglas de quién debe nombrar a cada uno de los miembros de la Junta del Banco de México? No me quiero ver muy positivo con este comentario, pero sí creo, y por favor aviéntenme jitomates, prepárenlos porque ahí les voy. Sí creo que es una señal muy positiva la llegada de Ramírez de la O, el que Herrera sea el propuesto para el Banco de México, el que Jonathan Heath esté ahí y el que Esquivel esté ahí. Y claro, qué bueno que está todavía Irene y qué bueno que todavía tenemos gente muy valiosa, pero de alguna manera tenemos que confiar en ellos. No, por favor, traten de entender lo que voy a decir. Y es una idiotez quizá, pero cuando Gabriel García, no viene ni al caso, pero cuando Gabriel García Márquez le criticaban la amistad con Castro, él siempre daba la lista de todos los presos políticos que liberó. Y creo que con estas personas que mencioné pasa algo parecido. Y son los más odiados héroes de la 4T, héroes para los ciudadanos. Porque yo tengo, bueno, Ramírez de la O está por verse, pero yo sé que Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y Herrera han tenido que echarse las batallas más fuertes en secreto y en privado para detener muchas de las ocurrencias del radicalismo de la 4T. Entonces, no estoy diciendo que son los idóneos y ya recibí los jitomatazos desde ahorita, bienvenidos, pero sí estoy diciendo que tenemos poca opción más que confiar en ellos y presionarlos de una manera propositiva, con un apoyo propositivo, a que hagan su chamba y mantengan la autonomía del Banco de México y las políticas que necesitamos para mantener un poquito a flote. Creo que este resultado electoral también ha hecho recapacitar un poquito a Andrés, no fue tan holgado como él hubiera querido, y la señal de que recibió empresarios hoy, particularmente a Claudio, y la señal de que está mandando muestras de que quiere componer un poco el barco de sus grandes ocurrencias y errores y disparates. Quiero pensar que va a ser positivo hacia no tanto trascender en su gobierno, pero empezar a resolver los problemas, como dijo Carlos hace rato y como Raimundo ha estado insistiendo también, a enfocarnos en eliminar verdaderamente la pobreza, seguir en ese camino de pobreza extrema, reducirla, pasar la pobreza a clase media y adelante y recuperar los empleos y sobre todo recuperar el bienestar y que necesitamos a todos los mexicanos. No creo que haya un mexicano que quiera que nos vaya mal, más allá de la retórica. Bien, bueno, pues yo seré breve simplemente para acotar mi comentario con respecto a Banco de México. Yo sí tengo, obviamente, mis dudas con respecto a Herrera por su servilismo mostrado en estos 3 años y obviamente los anteriores, que no se los conozco también al haber colaborado con Andrés Manuel, pero hubo para muestras muchos botones. Tan solo la última, la del 23 de abril, cuando el Banco de México da a conocer el resultado de su operación en el año 2020 y que bien pudo Herrera haberle explicado al presidente en qué consistía justamente la resolución del reporte de operación de Banco de México, e incluso un periodista, López Dóriga, cuestionaba a Herrera, oye, pues ¿qué no le dirigiste al presidente, no le explicaste pues cómo estaba el resultado de operación del Banco de México como para que hubiera evitado el poner ahí en el patíbulo a Alejandro Díaz de León y etcétera? No, bueno, pues sí, el presidente hace una lectura de lo que, no, o sea, puras pinches evasivas. La verdad es de que yo tengo mis dudas con respecto al servilismo de Arturo Herrera, digo, ya hay otras cosas más que podría yo poner de muestra, pero es un hecho que la ley orgánica del Banco de México sujeta sus decisiones afortunadamente a 5 personas. Obviamente el hecho también muestra lo que mencionaba Carlos López Jones de la construcción que se hace de los organismos autónomos. Quizás nunca se previó que en el horizonte de tiempo iba a haber un sexenio en el cual, que es en el cual un poder ejecutivo propusiera a 4 integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. Es un accidente de la ley orgánica del Banco de México,
porque 4 integrantes propuestos por Andrés Manuel para la Junta de Gobierno, bueno, pues es tener un pie dentro. Pero afortunadamente, quienes sabemos de política monetaria, sí sabemos que es muy complicado que una Junta de Gobierno manipule o altere los tecnicismos de los instrumentos de política monetaria, las conciliaciones de operaciones internacionales, la estabilidad del sistema financiero. Es muy complicado. Así que la propia dinámica técnica de nuestro Banco Central me parece que es la que va a favorecer que eventualmente se vea tentado a Arturo Herrera a tratar de influir en sus compañeros en alguna decisión a modo, ¿verdad?, como alguna vez lo pidió el propio Andrés Manuel. Ojalá y el Banco de México baje la tasa de interés. Pues sí, güey, bajar la tasa de interés porque te beneficia presupuestalmente, porque bajas el costo de servicio de la deuda interna y te da más presupuesto, ¿verdad? No es más que una lógica de operación del precio del dinero al bajar la tasa de referencia del Banco Central. Eso sí lo entiende Andrés Manuel, pues, aparte de los 200 pesitos que trae en su cartera y el dólar que trae, ¿verdad? Pero bueno, incluso de lo que acaba de mencionar Manuel, hay algo muy importante que pudiera ocurrir incluso con lo que tú dijiste, general. La unidad de inteligencia financiera es una unidad tipo KGB, va a acabar pronto. Sí. Entonces, la va a utilizar Andrés Manuel para cualquier asomo de liderazgo político de la oposición. Así llámese el Alito, llámese el Ricardo Anaya, que lo hizo a Peña con lo de la nave industrial. Desde el poder, el presidente en turno utiliza su servicio secreto, que en este caso es la KGB, de este régimen, para obstaculizar y apagar cualquier liderazgo que vaya a aparecer en los próximos 3 años. Lo vamos a ver. Así aparezca el nombre de Enrique de la Madrid, de alguna mujer prominente del PRI o de donde sea, va a utilizar a su UIF, para mí llamada su KGB, para andar tras la persecución y obviamente poner en evidencia pública los antecedentes de muchos de estos líderes que pudieran empezar a aparecer obviamente en la arena política, que dice, así que en los próximos 3 años nos falta por ver. Yo quiero hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con Banco de México. Banco de México ahorita no es autónomo. Ya, dejemos de decir cosas locuras. Tienes tasa de inflación subyacente de 4.32 y tienes tasa de 4% cuando tu único mandato es mantener esa tasa de inflación por debajo de 4%. Cuando eso pasó en 2017, la tasa se fue a 8.50. Porque en ese momento Banco de México le dijo al Poder Ejecutivo, aquí no juegas, punto. Te tengo que subir la tasa. Oye, que voy a pagar más intereses por mi deuda, que eso me vas a provocar que yo haga recortes. Pues haz lo que tengas que hacer. Pero la tasa se va a 8.50. Una tasa subyacente de 4.32 es escandalosa por donde se le vea. Banco de México ya tendría que tener ahorita su tasa en 4.50, pasarla a 5% por lo menos y rogar a Dios que la tasa de inflación subyacente bajara a la brevedad, lo que no va a pasar, y una vez se los digo, no va a pasar, y no va a pasar por el tema del gas. Es más importante en la inflación subyacente el gas que la gasolina, y la razón es que hay muchos procesos productivos que son intensivos en el uso del gas. Estamos hablando de todo el sector de la construcción. ¿Con qué hacen cemento? ¿Con qué hacen varilla? ¿Con qué hacen tabiques? Pues con maquiladoras. Con gas. En consecuencia, la inflación no va a bajar. Entonces, yo, Banco de México, para evitar una cosa que llamamos efectos secundarios, sí, tengo que subir la tasa de interés al 4.50 y al 5 a la brevedad. Hay que recordar que Brasil ya empezó a subir su tasa de interés, ya la trae en 3.50 después de traerla en 1.75. Entonces, Banco de México en este momento no es autónomo. Digan lo que digan los demás. Yo espero que el señor Alejandro Díaz de León como gobernador vote a favor de subir la tasa este próximo junio 24 para subir su tasa, porque es lo que él debe de hacer por dignidad. No puedes tú tener una tasa de referencia al 4 y inflación subyacente en 4.32 cuando no tienes mandato dual. Un mandato dual te dice, mientras no tengas pleno empleo, que es lo que le pasa a la Fed, no subas tu tasa.
mantente, aguanta todo lo que puedas. En México el mandato es único y ese mandato dice, tienes que tener una inflación por debajo de 4%. No la tienes, toma todas las medidas que tengas a la mano y la principal en este momento es sube tu tasa de interés, porque además Banco de México no ha tomado ninguna otra medida. El otro comentario tiene que ver con la UIF. Yo invito a la sociedad mexicana que repensemos cómo queremos a la UIF y cómo queremos a la Fiscalía. La UIF no puede ser designada por el presidente en turno, porque entonces lo que tenemos es a un Doberman a cargo del presidente que sea. Tiene una gran tentación para ir en contra de todos y cada uno de sus enemigos políticos e inventarles cualquier cantidad de locuras. La UIF tiene que ser seleccionada, igual que el INE, por ciudadanos. Sí, tiene mucho tecnicismo, sí, pero tenemos excelentes auditores en México que pueden ser quienes dirijan la UIF después de este sexenio. Así es como debe de ser, porque eso nos lleva al segundo punto. Hay muchos escándalos del 6 de junio donde el narcotráfico influyó de manera directa para quitar a opositores y que ganaran sus candidatos. ¿Qué es lo que debería de pasar en cualquier país desarrollado o no desarrollado? Bueno, pues que desde el 7 de junio, ¿quién fue el que ganó las elecciones en el municipio? Ah, pues Juanito Pérez. Perfecto. Revísate a Juanito Pérez de pe a pa, porque lo último que no puedes permitirte es que un narcotraficante sea tu próxima autoridad. Esa UIF autónoma tiene que revisar a todos y cada uno de los políticos de este país, presidentes municipales, diputados, diputados locales, diputados federales, subsecretarios, secretarios de Estado y al presidente mismo. Es fundamental que quienes lleguen al poder sean revisados de pe a pa y que no tengan ningún lazo con el narcotráfico y que de manera periódica durante sus periodos se les siga revisando cada año, cada 2 años para ver cómo están sus cuentas, las de sus familiares, las de sus amigos, porque si no, lo que vamos a ver es un poder político infestado por el narcotráfico, que es el que finalmente va a dar las órdenes en esos municipios, en esos estados y finalmente en el país. Entonces, me preocupa muchísimo todos los escándalos del pasado 6 de junio, donde el narcotráfico pudo haber influido y pudo haber puesto a los ganadores de esas elecciones. Bueno, esto nos, aunque todos quisiéramos agregar un poco más al tema de Banxico y de la forma en que se están repartiendo los poderes fácticos, creo que lo que tú planteas nos engarza con un tema para cerrar, que es la visita de la presidenta Kamala Harris. Bueno, pues parece ser que este organismo, de que inclusive el observador mandó a Estados Unidos una nota diplomática para que no estuvieran apoyando a la disidencia mexicana. No me acuerdo cómo se llama la terminología, ¿alguien se acuerda? USAID. USAID. Bueno, entonces la 4T le echó pleito a este organismo, lo señaló como poco gratos por inmiscuirse en la política mexicana. Y viene Kamala Harris y el mensaje de Joe Biden es: vamos a firmar un acuerdo para apoyarnos en la situación del narco, ya que tantos estados ahora gobernados por el partido oficial, pues parecen ser la cuna del narco que está infestando la cabeza y las narices de los norteamericanos. Entonces eso fue un mensaje muy fuerte. A nivel diplomático, en la política lo aparente es, y aparentemente lo pusieron a firmar, a tragar algo feo al peje en ese día de la visita de Kamala Harris. Pero no pasa nada en México sin que Estados Unidos lo quiera. ¿Cómo lo ves tú, Manuel Díaz? Yo creo que Kamala Harris vino a poner un poco de orden. Obviamente yo soy quiero pensar que parte de este pequeño viraje de timón que vamos a empezar a ver estos días postelectoral, ¿no? Aunque el presidente parece que sigue en campaña y seguirá toda la vida con sus mentiras, como se llama el mundo. La visita de Kamala Harris obedece a una necesidad de poner acuerdos. Creo que el tema principal fue energía, aunque no se hizo público ese. Ignoraron todas las locuras y todos los disparates que se habían estado diciendo contra Estados Unidos. Muy curioso. A veces me pregunto por qué la gente no se da cuenta de cosas tan básicas
de venir de una excelente relación con Trump, nos gusten o no las formas, nos gusten o no los acuerdos, que pues yo siempre creo que es bueno e interesante estar bien con el vecino, a de repente subirse un ring para acusar al imperialismo de cualquier problema y cualquier fracaso que puedas estar teniendo. Veo la visita fundamental, veo los acuerdos y los mensajes muy claros. Sí, efectivamente, USAID pues existe para financiar periodismo, y lo que hace Mexicanos Unidos contra la Corrupción pues es periodismo de investigación, y le ha sacado sus trapitos a todo mundo. Pero lo trascendente yo creo que sí fue el sector energético, ponerle un alto. Hablaron también de la parte laboral, y de una manera muy amigable por parte del gobierno norteamericano, que llegó a decir, a pesar de que al final de la negociación se entregó el capítulo laboral completamente, nosotros venimos a apoyar con lana, apoyar con capacitación, apoyar con ideas. Yo vi muy positiva la visita, no sé si mis compañeros de panel compartan la visión. Creo que se dejaron los mensajes muy claros de cooperación y de avanzar, y de dejarnos de retóricas y políticas que la ignoraron completamente y se enfocaron en los problemas. Sí, ahí con respecto a la visita de Kamala Harris, me parece que también no pudo darse en mejor momento. Obviamente los diplomáticos en Estados Unidos son estrategas internacionales, midieron también muy bien los tiempos políticos, sabían que en el día post elecciones en México, Andrés Manuel tendría la mecha muy encendida. Y desde luego, pues sí, estoy seguro que Kamala Harris, pues le dijo al secretario de Relaciones Exteriores, porque quizás sabía que decírselo a Andrés Manuel era entrar en un juego de vencidas. Y lo que ocurrió en la semana anterior con respecto a esta nota diplomática pidiendo que la Embajada de Estados Unidos no financiara a organismos no gubernamentales, y sobre todo matizando a Andrés Manuel que no se trata de organismos no gubernamentales, sino de organizaciones políticas. Bueno, pues aquí lo que ocurre, bueno, pues es que la señora Kamala Harris, como hoy nos enteramos, pues también dio un golpe ahí sobre la mesa con sus declaraciones de que se había hablado justamente de lo que menciona Manuel, de energía, y también de dejar que el periodismo y los organismos no gubernamentales trabajen de manera libre en la encomienda que le han ofrecido a la sociedad, tanto el periodismo, que es comunicarnos, como es también a los organismos no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción, el investigar actos de corrupción, porque si algo tienen también los demócratas, pues es irse con todo, como lo sabemos en casos de corrupción. En el caso de su país, bueno, se van hasta obviamente las comparecencias ante el Senado, pero en el caso de México, bueno, pues es claro que para ellos hay un tejido aún muy fino de corrupción en México, y sobre todo, bueno, pues habrá seguramente información de lo que ocurre en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y finalmente me parece que con respecto a esta visita, sí, es una preocupación para los demócratas el Tratado de Libre Comercio, ¿eh? Por eso agregaron este adendum del capítulo laboral en materia de la protección a la organización de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues es la excusa justamente de los estrategas norteamericanos para tener ahí un pie dentro de las relaciones trabajo, capital y gobierno en México. Y así va a ocurrir, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio es la mejor excusa para los Estados Unidos para tener metido ese pie de vigilancia legal de las reglas para la inversión y para el trabajo en México. Bueno, yo nada más agregaría 2 puntos. Los gringos dicen que la forma es fondo, los mexicanos también decimos eso. Punto número 1, desde 1945 que concluye la Segunda Guerra Mundial y que somos aliados México y Estados Unidos en esa guerra, y que desde entonces nuestra relación siempre ha sido de amigos y nuestro comercio exterior ha ido creciendo de manera muy importante. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Nunca, óiganlo bien, nunca en 75 años había venido un vicepresidente primero que un presidente de Estados Unidos a México. Nunca. Primera vez. Segundo punto. ¿Vieron los convoys? 40 Suburbans. Bueno, pues ¿qué era? ¿Ciudad Juárez o Reforma?
¿Dónde estaba la vicepresidenta del país más poderoso del mundo? ¿Con sus aliados o en una zona de narcotraficantes que Dios guarde la hora y en cualquier momento iban a atacarnos con armas bélicas e iban a destruir todas las suburbans? Sí. Para Estados Unidos, punto número 1, México quedó a la altura de cualquier país cucho centroamericano. Y terrorista. Y terrorista. Y cuando los norteamericanos dicen corruption y se lo dicen a otro país, se lo están diciendo claro, eres un narcoestado. Así se lo dicen a los países a los que se los han dicho, a los que les han dicho, eres la cosa más corrupta, despreciable que puede haber. Y es ahí donde, por si no te quedó claro, yo tengo que llevar 20 o 30 suburbans en convoy y me tienes que cerrar todas las avenidas y el aeropuerto. También. 2 horas antes, porque no vaya a ser la de malas que llegue un avioncito y me quiera destruir. Eso no es de aliados. Eso no es de cuates. Ya los norteamericanos nos están viendo diferente y claro, puede ser bofetada con guante blanco después de lo que le hicimos a Biden de no felicitarlo y pasarnos de chistositos y decirle, pues a ver cuándo te digo que eres presidente, Biden. ¿No? O sea, la diplomacia en este sexenio ha sido lamentable, por decirlo menos, con nuestro principal socio comercial, con el principal inversionista de empleos extranjeros en México, que es Estados Unidos. Haber dado asilo a Evo Morales, las insinuaciones de enamoramiento con Cuba, con Venezuela, no. Con China, Sí, ¿no? Lo que tengo con Rusia y China, sí. Mira, nada más te interrumpo tantito, Carlos. Mira, la semana pasada con esto de la nota diplomática quejándose del financiamiento de la embajada a organismos como Mexicanos con la Corrupción, yo estoy seguro, amigos míos, que Andrés estuvo aquí a punto de salírsele de su incontinencia verbal el hablar de imperialismo yanqui. Si lo hubiera hecho este cabrón de haber dicho imperialismo yanqui, puta, entonces sí, Kamala Harris cancela su llegada a México. Es que la situación con Estados Unidos nos debe de preocupar mucho hacia el segundo trienio, porque le estamos diciendo no a una gran cantidad de inversiones. El tema energético es preocupante por 2 razones. 1, porque todas las inversiones que eso significa. 2, porque Biden dijo vamos a hacer una transición energética y todos mis cuates me tienen que acompañar en ese nuevo rumbo que yo estoy tomando porque soy el líder del mundo. Y México le dice, no, yo voy a construir una refinería. No, pues qué padre, tu vecino, ese nota tu liderazgo regional, Mr. Biden. Me imagino a Putin riéndose de Biden. Mira tu vecino, mira tu principal aliado, lo que opina de tus ideas de transición energética, Biden. Ni siquiera eso puedes controlar, compadre. Y obviamente, pues Biden se las cobra todas, ¿no? Y del otro lado está el tema de que las empresas norteamericanas que no invierten directamente en energía no pueden crecer. Porque simple y sencillamente CFE, como lo hemos platicado muchas veces, solamente tiene 10,000 millones de pesos cada año para nuevas inversiones y el sector eléctrico, solo el eléctrico, requiere 100,000 millones de pesos. 10 veces. Entonces, lo que estamos ya viendo en muchas ciudades del país es que conforme se reactiva la economía, las empresas empiezan a prender otra vez los aires acondicionados, empezamos a tener interesantes ocupaciones hoteleras, pues todo el mundo ocupa el aire acondicionado y vamos a tener apagones. Gracias CFE por no invertir, aunque el presidente hoy en la mañana decía que una de sus nuevas propuestas es seguir apoyando a CFE en contra de lo que le dijo a Kamala Harris hace apenas 2 días. Y tú sabes que lo que decías hace un ratito del costo del gas, no creo que más del 40% de la electricidad que nosotros utilizamos es de quemar gas. Entonces realmente es una cadena keynesiana que es pérdida absoluta por donde la veas. No hay una forma de revertir porque estás en contra de los designios de tu vecino, pero aparte estás echándote tú a ti mismo una soga al cuello, ¿no? El querer vivir en el pasado, el apostarle a lo que ya fue. Como decías tú, López Jones, es que el PG está abriendo una cadena de blockbusters ahorita. Y eso ya no se vale, porque es con nuestro dinero, es con nuestro futuro. Mira, le doy la privilegio de la duda, como plantea Manuel, que es muy positivo, y él ve que nos va a sorprender el PG en estos días con cambios interesantes.
yo veo que nosotros a lo mejor somos más pesimistas. Pero, amigos, vamos a hacer algo. Les voy a dejar chance que cada quien se despida, diga lo que quiera de saludos, comentarios, y pues nos despedimos ahorita, pero claro, refrendamos la posibilidad de seguir comentando estos temas en temas a futuros. Vamos de nuevo por como empezamos, por los más chamacos. Adelante, por favor, Manuel. México, sin lugar a dudas, está en un proceso de grandes retos, pero yo lo quiero ver como un proceso de grandes oportunidades. De aquí en adelante tenemos que enfocarnos simple y sencillamente en resolver los grandes problemas que nos aquejan, en pedir las medibles que tienen que ser, en entender como sociedad qué concreto y qué específico motivos y puntos tenemos que exigirle al gobierno, con más propuesta que queja. También es importante que cambie la cuarta transformación, pero es más importante aún que cambiemos nosotros con mayor propuesta clara, concreta y concisa. No podemos permitir a la clase política que tenemos actualmente y tenemos que exigirles más. El decirse oposición no debe ser suficiente para nosotros. Tenemos que ver cómo desarrollamos la justicia social a partir de propuestas interesantes que hagan efectivamente estos contrapesos. Creo que aquí, con estas dos grandes personalidades que me acompañaron hoy, han surgido cosas muy interesantes. Me quiero quedar con los comentarios de qué es lo que nos tenemos que oponer firmemente, qué nombramientos tenemos que hacer y qué mecanismos de control y de regulación tenemos que generar. En eso voy a tomar nota con mucha atención de lo que se planteó para tratar de ya enfocarnos en cosas muy concretas y en exigencias muy concretas. Porque sí, México merece más, somos un gran país y no podemos tener una oposición tan mediocre y menos seguir permitiendo que este gobierno cada vez afecte más a los que dice proteger, a los más pobres, a los que han sufrido más y a los que han tenido menos oportunidades. Pero la meritocracia, el respetar el emprendimiento y el generar riqueza para que el pastel crezca y de ahí se pueda generar muchas oportunidades para todos, también es fundamental. Pues muchas gracias a todos por este panel general. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Manuel, Raimundo, como siempre, un honor, un gusto compartir con ustedes. Yo creo que empieza el segundo trienio de López Obrador. Ya queda claro que en 2024 se va. Y creo que vienen cambios políticos interesantes sobre lo que el presidente pueda hacer. Tuvimos un primer año de Biden preocupado por el tema pandemia. Creo que ya ahora sí Estados Unidos ya está ahora sí viendo qué va a pasar con México, ¿no? Creo que va a ser un tema interesante en septiembre, que ya se está hablando de un diálogo de alto nivel económico, DIN, como le llaman ellos. Y ahí sí vamos a empezar a ver cómo va a empezar a funcionar el TEMEC. Si queremos ser positivos, hay que señalar que hay una coyuntura muy interesante de problemas entre China y Estados Unidos, y eso abre una gran oportunidad de inversiones para muchas empresas norteamericanas que salen del mercado chino y que van a buscar el mercado de Norteamérica, el mercado más importante del mundo todavía en términos de valor. Y México es ese lugar que les puede ofrecer mano de obra calificada, ya no tan barata como antes, pero muy calificada, que estamos muy cerca de Estados Unidos. Tenemos que crear las condiciones propicias para ello. Creo que es fundamental revisar lo que va a pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto con el transitorio, la ley Saldívar, pero sobre todo con qué va a pasar con las propuestas de inconstitucionalidad de la ley a la reforma eléctrica y la ley de hidrocarburos. Esas dos son fundamentales para que el país pueda tener una base energética sólida que le permita crecer sin importar ya lo que haga el señor presidente López Obrador. Creo que la otra parte que tenemos que revisar a fondo y con lupa nosotros como ciudadanos es ver la votación de cada una de las propuestas en el Congreso. ¿Se van a vender los diputados de oposición por los que votó una parte importante de la población mexicana o se van a mantener acorde a lo que quieren los ciudadanos? Habrá propuestas del presidente, no lo dudo, que van a ser interesantes, que se deben de apoyar, pero habrá otras en las cuales hay que decirle, no, señor presidente, no las vamos a apoyar y la Constitución no se va a cambiar en eso que usted nos está pidiendo en este momento. Podemos discutir otras cosas,
Creo que es como en todos lados, el ser humano es un zoos político, nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas y no está mal votar a favor de cosas que a todos nos convengan, aunque vengan del señor presidente, punto. Donde haya acuerdos, perfecto. Y donde no haya acuerdos, pues hay desacuerdos y punto. No se votó a favor de usted, no lo vea como una derrota, véalo como no estamos de acuerdo y san se acabó. Muchas gracias, buenas noches a todos por su atención. Igualmente, muchas gracias a todos, Manuel, Carlos, general, mis reconocimientos y agradecido con la distinción de participar con ustedes en esta mesa. Yo quiero decirle a usted que nos distingue al escucharnos y vernos de que esta pertenencia a este grupo llamado La Resistencia se debe justamente a resistir la manipulación de un discurso demagógico, de resistir haciendo respetar la inteligencia y solo de resistir informándonos. Yo le invito a usted a que se mantenga informado, a que no haga caso de aquello que se diga que desde los medios de comunicación, desde los intelectuales orgánicos, desde los académicos, lo que hacemos es oponernos a todo lo que diga el poder. Al poder se le revisa, se le juzga, pero también hay espacios para poder accionar y, como han mencionado mis amigos, bueno, pues hacer lo propio para proteger el empleo, proteger la seguridad personal de nuestras familias y sobre todo proteger nuestra salud en un hecho inédito por el cual atravesamos en este último año, como ha sido esta pandemia, algo desconocido para todos, en lo particular pertenezcamos a la generación que pertenezcamos, pero también atravesamos por una crisis inédita en lo económico. Por eso requerimos que hoy más que nunca los empresarios y sus trabajadores se mantengan unidos, y se mantengan unidos porque no va a haber ningún acuerdo ni ninguna propuesta desde el de poder para hacer un gran pacto de reconstrucción económica para México. Tiene que provenir del acuerdo entre trabajadores y empresarios. Entonces, escuchen, trabajadores, a sus empresarios, escuchen a sus trabajadores, porque no hay otra. La única forma de salir adelante será con este gran acuerdo entre el trabajo y el capital, pero porque el gobierno ya demostró en la coyuntura de una gran crisis económica que no lo hizo y no lo va a hacer en lo que resta de estos 3 años, el intentar reconstruir económicamente a nuestro país. Buenas noches. Caray, clarividente, amigo. Muchas gracias. Le quiero agradecer a los 3 por habernos donado su tiempo tan valioso, por verter sus conocimientos, porque sí son gente de vanguardia. Y bueno, a mis compañeros, a mis amigos, retomo lo que dijo Raimundo, la resistencia, tenemos resistencia cultural, tenemos resistencia a sport, tenemos resistencia de muchos ámbitos, pero lo que queremos nosotros es resistir a las malas costumbres, a las malas prácticas y a los malos consejos. Y la resistencia se mide en ohms, los ohms miden la impedancia que tienen los conductores para dejar pasar una señal. Bueno, nosotros no queremos dejar pasar señales que sean equivocadas, no queremos dejar pasar a nuestro intelecto, queremos mantener una raya con la realidad y ceñirnos a lo que las buenas costumbres, los principios académicos y técnicos deberían de normar para que las cosas no sean improvisadas, no sean a la y se va, y sobre todo que impere la razón y no el servilismo en un país tan importante como México. Amigos, muy buenas tardes, noches, días, donde estén, no importa qué día vean el programa, esta información es la que va a misa. Cuídense porque la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes. El tiempo sigue igual, llueve otra vez.